Entonces, damos inicio a nuestro primer CIPAS del curso Macroeconomía. Hoy estamos a 23 de septiembre, siendo las 7:44 de la noche. Entonces, damos la bienvenida a cada uno de los participantes. El tema que vamos a tratar hoy es la unidad 1 del caso 2 de comprensión de las variables agregadas. Entonces, para este caso, en la actividad y en los foros ha surgido mucho una pregunta, y es que hay una parte individual y una parte colaborativa, pero muchos han pensado que la parte individual corresponde a un punto que eligen de la guía de actividades. Pero si se dan cuenta, en la guía de actividades aparecen 5 anexos y la guía de actividades. Entonces, lo que nos dice la guía es que debemos elegir uno de los anexos y con base en ellos, pues entonces vamos a trabajar un economista. Y en cada uno de esos economistas hay 5 puntos que cada uno debe desarrollar. Estos puntos tienen unos subpuntos, y lo ideal es que cada una de las personas pues entregue su parte individual y ya una colaborativa, que es la que van a subir en el entorno de evaluación. Deben elegir un rol y la persona que tenga el rol de entregas es la persona que debe velar porque se haga la entrega en el entorno de evaluación. El periodo pasado me pasó con unos estudiantes que se confiaron en la persona de entregas y efectivamente la persona hizo la entrega, pero no subió el documento. Entonces pues la calificación para todos fue 0. Luego ellos se preguntan por qué y pues nos damos cuenta que efectivamente no cargó el documento. Entonces la persona que tenga ese rol, estar muy atenta. Y lo que sí podemos negociar es que, por ejemplo, hay unos grupos en los que solo está trabajando una persona. Eh, lo que yo les decía era que todos los estudiantes pueden hacer aportes hasta faltando 3 días de anticipación, pero por ejemplo, si lo hacen el día viernes o jueves, las participaciones, pues obviamente no va a haber retroalimentación para esas personas que trabajan en el último tiempo, y pues obviamente la actividad individual tiene un peso en la calificación. Entonces, recordemos que hay una parte individual que es de 5 puntos y que es elegir uno de los anexos, y una parte colaborativa. Entonces, que esta parte colaborativa ya es en donde cada uno elige uno de los puntos. En caso de que el estudiante participe solo, pues ahí ya entraríamos a negociar que de pronto el estudiante no tenga que hacer los 5 puntos, pero sí es importante que lo dialoguemos antes, pues como para que no hayan inconvenientes, ¿no? Ya que si alguna persona ingresa al último o los últimos 3 días, pues yo ya sé que la persona que trabajó el colaborativo solo lo va a calificar y a revisar solo, que no se vayan, si el otro no llegue de últimas y coja el trabajo y lo presente y le ponga lo que le hace falta y lo presente, pues no, porque no es justo con las personas que están trabajando. Entonces, importante que avancemos en este espacio colaborativo. Bueno, empezamos así con lo que son las comprensiones de las variables agregadas. Y aquí nos aparecen, digamos, como que los temas que se van a tratar o que estamos ya tratando en esta unidad, que es el Producto Interno Bruto, la propensión marginal, el multiplicador y la inflación y el IPC. Esos son básicamente los puntos que encierran las variables y que vamos a trabajar en esta unidad, y que son las que ustedes van a encontrar en el desarrollo de la actividad. ¿Qué es macroeconomía? Entonces, la macroeconomía es la que se encarga de revisar, tomar medidas y implementarlas durante un periodo de tiempo en una economía. Entonces, en este caso vemos el comportamiento de Colombia, de cómo ante una situación especial, cómo se van comportando. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia? Entonces, en pandemia hubo un aumento del desempleo, y es así como se empiezan a implementar políticas macroeconómicas que ayuden a que podamos sobresalir de estos eventos. Entonces, cuando se viene el alto nivel de desempleo por la pandemia, el gobierno adopta ciertas políticas a través de las cuales incentiva a las empresas para que las empresas
sostengan a los empleados y no los despidan. Entonces les da un subsidio de un porcentaje del salario para hacer que se sostengan. Otras de las medidas que tomó nuestro país en la pandemia, ¿cuáles fueron? ¿Quién me quiere colaborar? ¿Qué otras medidas? Y todos nos vimos involucrados en esas medidas. ¿Sí, Lady? No, profe. Puedo, que como tenía el micrófono abierto. ¿Qué otras medidas macroeconómicas? Hubo un subsidio, a ver si sí, el subsidio, ¿cómo se llama el subsidio que les dieron? Ingreso solidario. Ingreso solidario. Ingreso solidario. Esa fue una de las políticas macroeconómicas que se implementó en Colombia para sufragar una situación que se venía presentando por un agente que era ajeno propiamente al mercado o, digamos, agentes que influyen directamente, sino que era un agente externo y difícil de manejar. Luego, después de este proceso, viene una situación que se está viviendo en este momento y es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación tiene que ver con el IPC, que ustedes lo identifican, es uno de los puntos que le pedimos ahí, que es el índice de precios al consumidor, es decir, el precio que se está manejando por cada uno de los bienes que hay en el mercado. Entonces, carros, todo lo que nosotros usamos, los carros, el mercado, transporte público, la gasolina, el televisor, las camas, bueno, todo lo que tenemos en nuestra casa, cuando todos esos índices de precios empiezan a elevarse y se elevan de una forma constante, es decir, que no para de subir, 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 pues entonces es ahí donde se empieza a elevar la inflación. Normalmente un país tiene unos índices de inflación bajos, es decir, inferior a los 2 dígitos, o sea, de 9% hacia abajo. Pero en este momento la economía, y especialmente la economía de Colombia y a su vez la economía de todos los países ha ido subiendo. Ya vamos aumentando los 2 dígitos. Eso quiere decir que el índice de precios o el valor que le damos, que pagamos por adquirir cualquier bien o servicio se ha ido incrementando. Y eso lo vemos ahorita. Es así que hay uno de los productos que está en boca de todos en este momento y es el incremento de qué producto. La gasolina. La gasolina. Entonces, y vemos que sube y que hay una proyección de que va a seguir subiendo y subiendo y subiendo, lo que pasó con la carne, lo que ha pasado con los huevos, por ejemplo, también. Hace un año comprábamos fácilmente un huevo a 300, 350 pesos, hoy tenemos que pagar 600, 700 y hasta más por un, por un huevo. Y la tendencia, lo que nos dice la inflación, es que esos índices de precios van a seguirse elevando. Y no solamente en esos 3 productos que acabo de mencionar, sino todos los productos de la canasta, los bienes y servicios de la canasta familiar y de todo lo que vayamos a comprar. Entonces, ahorita están así que como incluso uno dice, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la guerra de Ucrania con nuestro país? Pues si Ucrania es productor de ciertas materias primas para la construcción de material tecnológico como los computadores, los celulares, también para los vehículos, pues obviamente hay una escasez de esos productos que se dan en esos países. Entonces, ¿qué pasa? Como hay escasez, pues ya no se están fabricando autopartes, las partes para los carros, y pues obviamente ya el ingreso de carros del exterior a Colombia pues se ha reducido. Lo que provoca que un carro usado en este momento tenga un precio muy elevado, o sea, comprar carro en este momento es muy elevado. Lo mismo las personas que están construyendo o que piensan construir o comprar una casa o lo que sea, pues en este momento los productos y las materias primas, pues, ¿qué pasa? Que están muy elevadas y obviamente salen mucho más costosos. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina? Nosotros decimos, por ejemplo, en Topal, por acá cerca, de todo lo que son los llanos, se da la extracción de petróleo, pero pues como nosotros acá no tenemos la refinería, tenemos que sacar del país el petróleo crudo para que
cuando hagan el proceso, nosotros ya volvamos a comprarlo como gasolina, ¿sí? Porque si fuéramos también refinadores de petróleo, pues entonces produciríamos gasolina, que es lo que de pronto pasa en Venezuela, ¿no? Ellos sí producen y procesan la gasolina, el petróleo para que sea gasolina. Entonces pueden ser esos factores que el hecho de que nosotros tengamos que hacer un doble proceso comercial con el petróleo, pues sea lo que se incremente. ¿Y qué es la tendencia? Que en un proceso de inflación como el que estamos viviendo en este momento en nuestro país, va a seguir subiendo. ¿Listo? Y entonces aparece aquí el cálculo del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son todos los bienes, productos y servicios que se producen en una economía, se cuentan en una economía. Entonces, lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros compramos hace parte de ese Producto Interno Bruto. La inversión, cuando se invierte en las empresas, especialmente lo que estaba pasando ahorita con Nutresa, ¿no? No sé si ustedes escucharon estos días la Nutresa, que hay empresas multinacionales que están interesadas en comprar acciones de Nutresa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es una empresa que es muy rentable. Entonces, esas son inversiones que nos cuentan como Producto Interno Bruto. El gasto público, que es todo lo que se hace en inversiones, en infraestructura, todo el gasto que tiene el gobierno. Y pues lo que se exporta y lo que se importa. Todo eso hace parte del cálculo de nuestro Producto Interno Bruto. Esta es una de las fórmulas que ustedes están trabajando en el ejercicio, en uno de los ejercicios de la guía. ¿Qué quiero que tengan en cuenta acá? No sé si ustedes alcanzan a ver que yo estoy subrayando una parte de la fórmula. ¿Les sale a ustedes? ¿Les muestra? No, profe, no se alcanza a ver. Que aquí alcanzo, estoy como sombreando la presentación, pero a ustedes no les sale. Sí, sí, señora. ¿Sí? ¿Sí vieron que la encerré como en rojo? ¿O no? Sí, señora, sí se ve clarito. Perdón. Quiero que tengan en cuenta esta fórmula porque hoy retroalimenté casi 32 grupos, bueno, pues no todos hoy, sino en el transcurso de esta semana, y me di cuenta que están presentando un problema, y es, o varios problemas, y voy a describirlos acá. En cuanto a las exportaciones y las importaciones, que acá la fórmula nos muestra XN, que son exportaciones netas. Las exportaciones netas son iguales a exportaciones menos importación. Entonces, muchos están sumando las importaciones o están realizando mal el cálculo y no les está dando el resultado adecuado. Entonces, ¿qué es importante? Que se den cuenta que son exportaciones menos importaciones. No son más importaciones, no son por importaciones, no, es una resta. Entonces, para que lo tengan muy presente, para quienes en el foro les he dejado la retroalimentación. Tener en cuenta, sobre todo, el error está en eso. Dos, que vi también que en otras fórmulas están usando depreciación. Y depreciación, si ven en esta fórmula, no hay nada que tenga que ver con depreciación. Ese es otro error que he visto varias veces en los trabajos que han presentado. ¿Qué otro he visto? Bueno, otro que he visto es que, por ejemplo, dice que el consumo es 45.000 y ponen 4.500. Entonces, a veces por andar nosotros afanados en entregar y en entregar nuestros aportes, pues no nos fijamos bien y pues la sumatoria no nos da como el resultado que deberíamos tener. Entonces, darnos cuenta que esta es la fórmula que vamos a trabajar con las exportaciones netas y que es exportaciones menos importaciones. Bueno, en el ejercicio nos pedía entonces hallar el PIB nominal y el PIB real, pero hay una situación especial, ¿no? No solamente hallar el PIB, sino también hallar el valor agregado.
Esto lo que nos mostraba era que no es solamente multiplicar, por ejemplo, acá en el caso del PIB real, no es solamente multiplicar el precio por la cantidad para hallar el PIB nominal, sino que también más adelante vemos cómo hallar el valor agregado para que el resultado nos dé correctamente. Y acá lo que nos pide el PIB real, bueno, el PIB nominal tomamos el mismo año, o sea, la misma cantidad con el mismo precio, ¿sí? Entonces de aquí puedo cambiar el color, permítame un momentico para que no nos vayamos a confundir. Bueno, sí parece. Entonces acá, el PIB nominal para el año 1 nos dice que es cantidad del año 1 por el precio del año 1. Y el año 2 es cantidad del año 2 por el precio del año 2. Entonces acá vemos que estamos usando la misma cantidad de precios para el año que nos lo está pidiendo. ¿Cuál es la diferencia con el PIB real? Y es una de las preguntas que hay ahí, que cuál es la mejor forma para hallar el PIB, si el PIB real o el PIB nominal. El PIB real lo que toma es una base, a ver si la puedo hacer aquí en otro color, en este verde. Vamos a tomar un año base y aquí el año base sería 1, el año 1, entonces cantidad por precio del año 1. Cantidad por precio del año 1. Tomamos un año base. En este caso, tomamos como año base el año 1. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podemos identificar cuáles han sido los cambios que ha habido de un año a otro. Que eso es lo que están haciendo este momento, sobre todo que lo vemos mucho en las noticias o en las referencias del DANE. Recuerde que cuando ellos toman decisiones, cuando el gobierno toma decisiones, la toma en cuenta de acuerdo a las estadísticas. Por allá en Fundamentos de Economía, cuando estábamos en primer periodo, veíamos que los que había un tipo de economía que se llama la economía descriptiva y describe cuál es el comportamiento de la economía a través de qué, a través de estadísticas. Entonces, en estas estadísticas, huevos en el diciembre del 2021. ¿Cuál es la diferencia? Estamos consumiendo más huevos, estamos consumiendo menos huevos, pero tomando en cuenta un año base. Por eso nos piden medir cuál es la variación. Incrementó, decimos, ahora consumimos más huevo, consumimos menos huevo, consumimos más carne o menos carne. Las personas se están desplazando más en su moto o están usando el transporte público. Entonces, eso es lo que nos ayuda a que sea un valor más cercano a la realidad. Por eso la forma adecuada y correcta de nosotros hallar o que sea más cercana a la realidad es el PIB real. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta ahí, si alguno haya tenido correcciones en los trabajos de este punto, si tengan dudas, los escucho. Ya alcanzaron a cenar antecitos, ahí les di esperita para que alcanzaran a cenar y tuvieran fuerza como para preguntar, no les dé pena. Bueno, acá en este punto, no, perdón, en esta exposición no está el punto 1 y tengo por acá una pregunta en el chat, venga, miramos.
Y me pareció que alguien iba a preguntar sobre el punto 1. Retroalimentación al grupo 324, esa creo que la hice a comienzo de esta semana, si no estoy mal, entonces pues ya mañana no alcanzo, sería el lunes o el martes a más tardar, haría la retroalimentación. Pero si necesitan, por ejemplo, una retroalimentación antes, entonces su merced me deja el mensaje en el correo interno o en el Skype y yo les voy revisando, porque es que a veces como tengo tantos estudiantes, entonces como para no dejarlos mucho tiempo, porque hasta que le dé la vuelta, cada día trato de retroalimentar 11 grupos, entonces 11, 24, 11, 22, 33, entonces hasta que termine, vuelvo a empezar, ¿sí? Porque la idea es que la información que puedan ustedes tener sea más rápida. Pero yo entiendo que hay personas que son muy juiciosas y que hacen sus aportes antes que otros, entonces, si tienen sus aportes ya listos, si hicieron las correcciones, pues no hay problema, me envían, preferiblemente que me lo enviaran al correo interno, porque es que al Skype me escriben más como para dudas específicas de un punto o cositas más así como de afán. Pero si necesita ya, digamos que ya ustedes hicieron su aporte, entonces me lo escriben al correo interno y yo ya lo tengo en cuenta o lo listo, lo agendo para digamos, adelantarlo y responderle lo más rápido posible. ¿Listo? Bueno, acá nos muestra lo del deflactor del PIB, que refleja lo que ocurre a nivel, digamos que a nivel de todos los precios que hay en la economía. ¿Qué es lo que se hace con este deflactor? Pues lo que se trata es que tratar de eliminar la inflación, eh, tratar de que no se eleve tanto, ¿no? Entonces aquí es donde vemos una diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Bueno, esos son los puntos que estamos, que tenemos en nuestra actividad, que es el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto. Entonces, estas son las diferentes formas de medir la producción total de un país y pues durante un tiempo determinado. ¿Qué tomamos aquí? Los bienes finales, los servicios y los bienes y servicios que tenemos en la economía. Entonces, vamos a ver acá. El Producto Interno Bruto fue el que vimos anteriormente, el que les explicaba las de consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Luego acá nos muestra el Producto Nacional Bruto, que este Producto Nacional Bruto nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales que se generan con factores de producción, que ustedes ya los conocen, que son los tres que hemos usado siempre: tierra, trabajo, capital. Específicamente de un país, es decir, en este caso, ahí veíamos el análisis para Colombia, y en un periodo de tiempo determinado, que sería, digamos, 2001, 2000, en este caso, los que nos están exigiendo. Hay empresas que tienen, por ejemplo, productos no sé, en estos días escuchaba a una señora que vendían o que venden café fuera de Colombia. No es que lo exporten, sino que tienen una tienda ya de productos nacionales. Y otro es los productos de extranjeros en el territorio. Por ejemplo, en este también han tenido varios errores y es en la identificación de cuáles son los productos nacionales que están fuera del territorio y cuáles son los productos de los extranjeros en nuestro territorio. Entonces, el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más los productos nacionales fuera del territorio. Es decir, si tenemos un café Juan Valdez, o aquí para el caso de Casanare hay un café de exportación que se llama el café tamareño, pero yo tengo una tienda, un supermercado, bueno, en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si es todo ese café que se vende allá, que es colombiano, se tiene en cuenta para nuestro Producto Nacional Bruto. Entonces, ese lo sumamos, ese nos suma a nosotros.
Pero, ¿qué pasa? Hay otras empresas que son argentinas, que son, por ejemplo, productos Dove. No sé si conocen los jabones Dove. Son jabón, champú, desodorantes Dove, que son como una palomita. Esos son extranjeros que se venden dentro de Colombia. Como esos son extranjeros, si los producen, por ejemplo, en Brasil, esos se los tienen en cuenta a Brasil, no a nosotros, a pesar de que los vendan dentro de Colombia. Entonces, esa es la diferencia entre la producción de nacionales fuera del territorio y la producción de extranjeros en nuestro territorio. Por eso lo de ellos se resta. Lo de los argentinos o el jabón Dove que se vende acá en Colombia, pues se resta porque se le tiene en cuenta hasta el país, ¿no? En ese también, en ese han tenido muchos errores, o no muchos errores, sino muchas personas ese mismo error, porque invierten los productos, si es producción nacional o si es producción de extranjeros. Entonces ahí como que ir ajustando y tener en cuenta por qué es que se da. Es diferente, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre ese Producto Nacional Bruto? O si de pronto quieren compartir algún ejemplo. Todo claro, todo perfecto, ya listo para reajustar las retroalimentaciones. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Es que a mí no me queda claro lo de cuál es la razón para usar los precios reales y por qué razón solo se toman en cuenta los productos finales. Hay en literal A y B del segundo punto. Porque, listo, muy bien, esas preguntas están súper bien. ¿Por qué los productos finales? Porque, por ejemplo, para hacer una silla, ¿qué necesitamos? Necesitamos la madera de un árbol. Entonces hay una persona que produce árboles, ¿cómo se llama? Árboles maderables. Y él ya me cobró por ese precio del árbol maderable. Luego yo llego a donde ¿cómo se llama? El carpintero, y el carpintero necesita el martillo, la sigueta, la medida, la lija, la laca, entonces cada uno de esos elementos va, digamos que ya los vamos teniendo en cuenta. Ya cuando él se lo vende al almacén, pues ya le ha cobrado ese precio. ¿Por qué un bien final? Porque yo no estoy cobrando tengo en cuenta la silla como tal y no voy a tener en cuenta las materias que usé, como la laca, la de aserrar, el tiempo que gasté eso. O sea, no puedo contar parte por parte, sino solamente bienes finales. Entonces ahí ya es como el bien final lo que se tiene en cuenta y no todo el proceso y los gastos y las adiciones que tuve para tener ese bien. Pues si tuviera cada uno de esos, si tuviera las materias primas, por ejemplo, pues digamos que saldría mucho más costoso. Otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, la papa. Para producir papa yo necesito la tierra, los obreros, el fungicida, ¿qué más podemos usar para producción de papa? Entonces, no puedo contar el fungicida como bien, digamos, porque sería un bien intermedio de la papa, sería algo que yo uso para tener la papa que necesito, pero no puedo tener en cuenta el fungicida, el obrero, la mano de obra, sino el bien final, que en sí es la papa, el bulto de papa que vale 50.000 pesos. Entonces, por eso tengo que tomar el bien final y no los bienes intermedios o las materias primas. Más o menos aclara un poquito la duda. Sí, profe, pero los reales son... Bueno, ¿por qué tomamos en cuenta el PIB real y no el PIB nominal? Porque el PIB real me permite ver una medida, digamos, evaluar el progreso o el deterioro que hay de una economía con otros años.
porque el PIB nominal lo hace con el mismo año, ¿sí? O sea, 2022 con 2022 con 2022, ya. Pero el PIB real me muestra cómo me fue en 2022 respecto a un año base. Entonces, mi año base puede ser 2020. ¿Cómo me está yendo en el 2022 respecto al... Eso es lo que hacen las empresas. ¿Cómo me fue en el 2022 respecto al 2020? ¿Cuánto vendí en 2022 respecto a 2021? ¿Cuánto vendí en 2022 respecto a 2020? Ah, bueno, ahí vamos, ¿no? 2020 y 2021. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, porque si yo no vendo, si yo me estoy dando cuenta que no estoy creciendo, sino que por el contrario estoy decreciendo, si antes vendía, no sé, una tonelada de arroz, en 2020 vendía una tonelada de arroz. En 2021 vendí 2 toneladas de arroz. Y en 2022 vendí no más media. Entonces, ¿qué hago yo? Todo lo voy a comparar con base en el 2020. Entonces yo estoy diciendo, ¿me va mejor o me va peor? Digamos, crecí o decrecí respecto al 2020. ¿Sí está siendo rentable seguir produciendo arroz? ¿O mejor me retiro y me dedico a otra cosa? O mejor busco un subsidio. Entonces, por eso es una forma real de identificar que una empresa, que un país se sostenga en el tiempo. Mientras que en los nominales, pues solo lo hago en el 2022. Entonces, como que, digamos, es algo muy optimista decir, sí, voy a salir adelante el otro año, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que el otro año me va a ir bien? Pues comparando cómo me fue en los años anteriores con un año base. Entonces, ¿cómo me fue 2021 respecto a 2020? ¿Cómo me fui de 2022 respecto a 2020? Entonces, es así que se toma un año base. Y pues las estadísticas son más reales. ¿Sí me hago entender? O ponemos otro ejemplo. Profe, sí, profe, está claro, sí, señora. Listo. Y terminamos ese punto con el Producto Nacional Neto. Entonces, el Producto Nacional Neto es los bienes y servicios que también se realizan en un periodo, que son los nacionales del mismo país, que están, lo que hablamos hace rato, dentro y fuera del territorio, restándole el consumo de capital fijo o la depreciación. Entonces, los bienes y servicios tienen una depreciación, es decir, por ejemplo, si yo compro un computador, pues ese computador, cuando uno lo va a comprar, le dan una garantía, ¿no? Entonces, el computador me valió 1.000.000 de pesos, por ejemplo, pero yo ya sé que de aquí a 3 años no va a valer 1.000.000 de pesos porque ya el gasto, porque ya lo he usado, porque ya tiene un deterioro. Ese deterioro se mide en precios, digamos que se le da un valor en precios. Entonces, ese valor, que si yo sé que el computador me valía 1.000.000, en 3 años va a valer 500.000 pesos. Debo restarle esos 500.000 pesos porque no puedo tomar el valor de todos los bienes y servicios igual. Lo mismo cuando compramos un carro, ¿no? Normalmente, cuando se compra un carro que vale 30 millones o 20 millones, pues al cabo de 3 o 4 o 5 años no va a valer los mismos 30 millones. Por el uso, por el kilometraje, digamos que sí, por su uso, pues va a tener una depreciación. Es decir, que de aquí a 5 años no va a valer los mismos 20 millones, sino que hay una depreciación. Por eso, en este caso, eh, se resta. Entonces, es los productos de los bienes y servicios menos su depreciación, que es el consumo de ese capital fijo. Entonces, es así que tenemos que restar. Y este es el tercer punto. Ese es el punto 3, si no estoy mal. Ese es el punto 3. Y de ese punto 3, si tenemos mal el Producto Interno Bruto, nos va a quedar el Producto Nacional Bruto mal y nos va a quedar mal el Producto Nacional Neto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos partiendo de la base del PIB porque ya me pasó que a muchos les quedó mal el PIB y pues de ahí para abajo le quedan los otros 2 puntos mal. Pero no es solamente entender numéricamente qué es lo que pasa, sino entender
cómo funciona nuestra economía y por qué es una depreciación, porque ustedes pueden decir, ay, se resta, ¿por qué? Porque así dice la fórmula. No, porque todo producto tiene un deterioro, entonces ese deterioro tiene un costo, se le da un costo en precio y pues eso es lo que se van a restar en depreciaciones y eso se tiene en cuenta pues en una economía. Bueno, aquí pasamos al quinto punto, que es la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar. Entonces, la propensión marginal, digamos que es la inclinación que tenemos hacia una cosa. Por ejemplo, es como el beneficio que recibimos adicional de consumo por una cosa, por un bien o servicio. Entonces, supongamos que tenemos una deficiencia en nuestros ojos. Entonces, se me dañaron las gafas y necesito ir a comprar unas gafas. La primera adquisición que yo hago de esas gafas lo hago por una necesidad, porque si no las compro, pues no veo. Pero luego yo digo, ay, no, mira, aquellas gafas están en un 80% de descuento, me voy a comprar 2 pares, ¿no? Y estas que tienen el lente opaco y están más económicas, entonces me las voy a comprar. Entonces, la propensión marginal es esa tendencia de ese beneficio extra que yo recibo por esos bienes o servicios de la economía. Entonces, es la cantidad adicional que consumen las personas cuando reciben un peso adicional al ingreso disponible. Entonces, es eso, es un beneficio que yo recibo, que no es que sea una necesidad, pero que yo digo, oiga, me representa un beneficio porque están baratas, porque voy a poder ver bajo la luz del sol, se van a opacar. Entonces, eso adicional o extra que pasa que tenemos para adquirir un bien adicional, pues esa se llama la propensión marginal a consumir. Eso es lo que me incentiva a mí a consumir más. Entonces, la fórmula que nos había dado es consumo final, que era lo que nos decía el profe en la webconferencia, consumo final menos consumo inicial por el ingreso, perdón, por el consumo del año 2 menos consumo del año 1 sobre el ingreso del año 2 menos el ingreso del año 1. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí a consumir? Una ganancia que me representa que no necesariamente es una ganancia monetaria, sino que entran otros factores que influyen en que haya una valoración adicional sobre ese bien o servicio. Entonces, en este caso, no tomamos años base porque en el chat del Skype estaban muchos preguntando que cuál era el año base para el ejercicio, entonces no hay un año base, sino que es el año 2, que sería, digamos, podemos decir 2022 menos el consumo del 2021 sobre los ingresos de cada uno de esos 2 años. El ingreso del año 2 menos el ingreso del año 1. Y entonces aparece también la propensión marginal a ahorrar. Y la propensión marginal a ahorrar nos dice que es lo que ahorramos de más cuando recibimos un ingreso adicional. Entonces, se supone que si yo me estoy ganando en este momento un salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo hoy? Ay, los cogí dormidos. 1 millón de pesos completo. Ya vamos a terminar. 1 millón de pesos, gracias, José Alberto. Entonces, si tenemos 1 millón de pesos y de un momento a otro me dicen no, y con ese 1 millón de pesos, ¿cuánto podemos ahorrar, José Alberto? Depende en qué trato vivamos, profe. Yo creo que realmente ¿Señor? es muy difícil ahorrar de acuerdo al estrato socioeconómico en el que estemos. Pero digamos que 1 millón de pesos Bueno, una pero lo persona ideal sería que ahorráramos cuánto. más o menos el 30%. Uy, qué montón, o sea, 300.000, bueno, pongámosle que ahorremos 50.000, ¿no? Vamos a ver una cuenta y vamos a ahorrar 50.000. Lo que nos dice la propensión marginal al ahorro es que si de aquí a mañana ya no me gano 1 millón, sino que me gano 1.200.000, pues ya no voy a ahorrar 50.000, sino voy a ahorrar 52.000 pesos, por ejemplo.
Eso es lo que nos dice la propensión marginal a ahorrar, que por cada peso adicional de ingreso que yo tenga, pues voy a ahorrar más. En teoría, ¿no? Aunque en la realidad, pues ya lo que decía José Alberto, depende de nuestro datos, depende. Pero en la teoría dice que la propensión marginal a ahorrar es la cantidad adicional que ahorramos por cada peso adicional que recibimos. Entonces es de ahí de donde viene la propensión marginal a ahorrar, y pues la fórmula es un poco más sencilla, es 1 menos la propensión marginal a consumir, es decir, 1 menos lo que nos gastamos, es un peso menos lo que nos gastamos, y se supone que lo que no nos gastamos, pues es lo que vamos a ahorrar. Entonces, por eso ahí la fórmula es 1 menos propensión marginal a consumir. Es una forma súper sencilla, es una fórmula súper sencilla que nos han mostrado ahí, y pues digamos que ahí no tiene pierde el ejercicio. ¿Qué clave les voy a dar para el punto 5? Que la mayoría lo han hecho bien, y a quienes no han tenido correcciones en este punto específico, pues una felicitación. Solo he tenido como 3 personas que realmente no comprendieron esa parte, pero la propensión marginal a ahorrar y la propensión marginal a consumir es igual para todos los años. Es igual para todos los años. En el ejercicio. Entonces el resultado les va a dar exactamente el mismo. Si les está dando diferente cada año es porque estamos tomando mal los valores o las fórmulas, no estamos tomando bien el consumo o el ingreso o la propensión marginal a consumir. No sé si tengan preguntas hasta ahí o de este tema de la propensión marginal. Y entonces pasamos aquí a lo que es el multiplicador, que es el último puntico de la columna. Les iba a pedir para los que no tienen en el quinto punto organizadita la tabla, pues preferiblemente que lo presentemos en la tabla porque se hace más fácil para yo poderlos calificar y hacerles una retroalimentación más rápida. Entre yo más rápido haga una retroalimentación con cada uno de ustedes, puedo volver a retroalimentar con más, digamos, más seguido, ¿no? Porque pues entre más fácil y más agradable hagan ustedes la vista para calificar, incluso para que ustedes mismos lo entiendan, pues se hace más fácil la calificación. Y aparece un multiplicador, que es el conjunto de variaciones que se producen en la renta nacional de un sistema económico y que se viene influenciado por las variaciones externas, por el consumo, por la inversión y el gasto público. La renta nacional es como el ingreso que tiene un sistema económico. ¿Qué ingresos tiene el país en nuestro sistema económico? ¿Cuáles son los ingresos que tiene el país? Recaudación de impuestos, profe. Muy bien, los impuestos que pagamos. ¿En qué pagamos impuestos? Hay impuestos directos e indirectos. En los alimentos Exacto. están los impuestos indirectos. Muy bien. En todo. Hoy en día estamos pagando impuestos hasta por el salario, ¿no? Las personas que tienen ciertos topes de salario al año deben pagar impuestos, que es la declaración de renta. Los que tienen vivienda deben pagar impuestos, lo que decía José Alberto, cualquier bien de la canasta familiar, bueno, no todos, algunos exentos de IVA, pero tienen impuestos. Ahorita hay una ley también que está como en proceso, que es la ley de comida chatarra, que es incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas y, bueno, es todo eso que tiene que ver con paquetes y dulces, ¿no? Entonces, todos esos ingresos es de donde recibe el sistema económico, que es lo que administra el gobierno. Perdón un momentico.
Entonces, todos esos impuestos es lo que administra pues el Estado. Y las variaciones que se producen de esa renta, es decir, como consecuencia de variaciones externas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos que pagar cuando el Estado no tiene suficientes ingresos para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con presupuesto de salud, educación, infraestructura, cultura, todo lo que tiene que ver con deporte, energía, cuando el Estado no tiene el suficiente ingreso para poder dar respuesta a todas esas necesidades, ¿qué hace? Hace un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Digamos que los países tienen como un ahorro, por llamarlo de alguna manera, como para que sea más entendible, y lo meten en un banco común que se llama el Banco Mundial. Y de ahí entonces el banco les presta a los países que lo requieren. Entonces es así que aparece algo que ustedes han escuchado hablar, que es la deuda externa. Entonces, como Colombia ha tenido ciertos préstamos de esos entes internacionales que le prestan para suplir esas necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente a nosotros no nos prestan gratis, tenemos que pagar un interés. Ahorita ustedes escucharon que hace como ayer los bancos centrales, que para el caso de Colombia el Banco Central es el Banco de la República, en el caso de Estados Unidos el Banco Central lo que hizo fue incrementar las tasas de interés. Entonces ellos están diciendo, listo, yo meto mi plata al fondo, pero pues tengo que subir también la tasa de interés porque tengo otros gastos aquí. Y así a su vez pues van subiendo las tasas de interés para las personas para las personas, no, perdón, para los países que toman prestado. Entonces es así que cuando se incrementan las tasas de interés, pues obviamente nos vemos afectados, porque en vez de decir, oiga, no voy a poner puentes o voy a reinvertir en un nuevo proyecto social, pues las tasas de interés también tengo que pagarlas externamente. Entonces, eso influye eh, en la variación de los ingresos nacionales. Otras variaciones externas son el consumo, es decir, cuando nosotros incrementamos o disminuimos el consumo porque no reciben la misma cantidad de impuestos. Cuando las inversiones, el hecho de que una multinacional invierta en Colombia, pues es bien visto porque las ganancias que ellos tengan van a tener que pagar también como una especie de impuesto, que es lo que nosotros conocemos como las regalías. Entonces, aparecen estas regalías y pues nos vemos beneficiados con esta inversión para que se incremente la renta nacional. Entonces, todos estos aspectos son los que conforman el multiplicador. ¿Listo? Entonces, nuestra fórmula 1 sobre propensión marginal a ahorrar y ahí aparece pues el multiplicador. Es lo mismo, así como nosotros poníamos el ejemplo ahorita del $1.000.000, pues de lo que yo estoy gastando, cuánto puedo ahorrar, cuál es el porcentaje que puedo yo ahorrar. Profe, Colombia es tengo algo una duda, qué pena. que no se da hace mucho tiempo porque tenemos una deuda externa que se ha ido incrementando año por año, gobierno por gobierno, y eso es como una burbuja que ha ido creciendo. Entonces, en el momento que nos digan, se cerró aquí la llave, ya no hay más préstamos, pues entonces ahí es donde vamos a empezar a ver que el Estado va a tomar otras políticas para subsanar esos préstamos que ya no les están haciendo. Entonces, se van a tener que reducir los subsidios que se dan a los servicios públicos, los subsidios de empleo, los subsidios de familias en acción, qué sé yo. Ya eso es un análisis que hace el gobierno, pero de eso se encargan ellos, ¿no? Y todo estas variables son el estudio macroeconómico, de todo eso se encarga la macroeconomía. Profe, ¿Preguntas? Sí, hay alguien que tiene el micrófono activado. profe, yo tengo una duda, qué pena. En el No multiplicador, alcanzo a ver el para nombre, hallar el multiplicador, pero pueden hablar. profe, ¿me escucha?
Listo. Bueno, aquí ya habíamos hablado, en este no nos demoramos porque ya hablamos del índice de precios al consumidor. Y de la inflación. Entonces acá nos muestra cuál es la fórmula. Ay, perdón. Disculpe, hay Ya una nos muestra pregunta. cuál es la fórmula. Sí, Eliseo. Hay una Tranquilo, compañera que está adelante. pidiendo, hay una compañera que está pidiendo alguna duda que tiene. Batería 70%. Espéreme un momentico que, es que tengo un problema aquí de sonido. Ya, si quiere hablar. Ahora sí, si quiere hablar. El IPC ya lo abordamos, la canasta, el grupo de artículos dependiendo de lo que se consuma, les da una ponderación. Bueno, acá son unos ejercicios, digamos unos ejemplos, está nuestra fórmula del IPC, que el IPC es igual a la canasta actual sobre la canasta del año base. ¿Qué vi en los ejercicios? Están tomando la canasta actual y la canasta del año base, pero no la están multiplicando por 100, sino están dejando simplemente el decimal. No es lo mismo decir que el IPC es 0.5 o 0.50 a decir que es 5.0%. Entonces, tener en cuenta ahí ese valor. Por acá están escribiendo el chat, miramos el chat. No, es este. Pues sí hay otra, pero digamos que ya es como la fórmula larga. El director creo que en la conferencia nos explicó cómo hallar el multiplicador, pero para este caso no nos complicamos. Desde que tengamos la fórmula para hallar la propensión marginal a consumir, entonces no nos compliquemos. 1 menos propensión marginal a consumir y ya listo. Entonces, ay, perdón, espérenme que me... Entonces, acá está la fórmula del IPC y también está la fórmula de la inflación, que es el IPC del año 2 menos el IPC del año 1 sobre el año 1. El año 1, este error sí que lo tuvieron la mayoría. El año 1, ahí nos habla de 2000, 2001, 2002 y 2003. Entonces hay muchos que están tomando el año 1 como el año 2000. No, el año 1 es el año anterior. Es decir, si voy a hallar la inflación del 2002, pues mi año 1 es 2001, no es 2000. ¿Sí? Porque nos ponen, el director puso ahí año inicial, entonces el año inicial no es el año 1, perdón, no es el año 2000, sino es el año 2001, es el año inmediatamente anterior. Entonces, el IPC del año 2 o del año final es el que estoy actualmente, que sería 2002, menos el IPC del año 1, que sería 2001, menos 2001 y multiplicarlo por 100. Tengamos en cuenta eso, porque sí, muchos tomaron siempre el año 2000 y no era 2002, 2001 o 2003, 2002, pero no todos con 2000. No es año base, es año inicial o año 1. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya vamos a terminar. No sé si vayan teniendo dudas ahí. Entonces acá nos ponen un ejercicio, mire. El IPC del año 2019 es igual a 14 sobre 14%. Ah, bueno, ¿de dónde sale este 14 sobre 14 para que no queden perdidos? Entonces aquí estamos. Es el cálculo de las libras de carne. Entonces, 4
libras de carne en 2020 por 3 libras de carne en 2019, más el precio de la leche del 2000, de la leche del 2020 por la leche del 2019. Entonces, al multiplicar, nos da el número 14. Entonces, una vez teniendo esta información, hallamos el IPC. Entonces, la canasta actual, que vale 14, sobre la canasta del año base, en este caso siempre nos va a dar 100. Siempre nos va a dar 100 porque pues estamos tomando el mismo año. ¿Sí? Pero para el siguiente año, que sería el 2020, ya tomaríamos el 20, que nos da de... Yo no sé si ustedes ahí ven más grande. Yo no sé si antes estaban alcanzando a ver bien. El 20 es el que hallamos para el 2020 y el 14 para el 2019. Entonces, el año inicial o el primer año siempre nos va a dar 100 para todos. Tengan a Friedman, tengan a Smith, tengan a Marx, tengan al que tengan, siempre les va a dar 100. Pero para el siguiente año, pues entonces ahí sí tenemos que revisar el año inicial, que sería el 20 menos, perdón, el año actual menos el anterior, que sería 14, y lo multiplicamos por 100. Entonces esto nos va a dar un valor de 142.9 del IPC para el año 20. Y lo mismo hacemos con cada uno de los años, teniendo en cuenta que aquí sí se toma un año base, porque estamos hallando el índice de precios al consumidor. Con la inflación es diferente. Esta es la observación que les hacía yo. Cuando hallamos el IPC es con el año base. Cuando hallamos la inflación es con el año anterior. Entonces, 142.9 menos 100, 142.9 que lo sacamos de acá, miren. Este 142.9 lo pasamos acá por el año 1, entonces me dice el año 1, perdón, menos el año 1 sobre el año 1. Entonces vuelvo a pasar este al denominador y no olvidar multiplicarlo por 100. Este valor se tiene que expresar en porcentaje, porque a veces le ponemos 0.0429. No, la inflación siempre se halla en porcentajes. Entonces, si nos da 0.429, pues lo multiplicamos por 100 porque nos hace falta para que nos dé y nos da 42.9. Entonces, es así como hallamos la inflación. Aquí vemos un índice de inflación muy alto de 42%, es decir, que los precios están subiendo casi que mensualmente a una velocidad acelerada. ¿Qué es lo que pasó de pronto con la economía de Venezuela? La economía de Venezuela alcanzó una inflación de 800%, es decir, que los precios eran exorbitantes y había una devaluación del precio del bolívar, ¿no? De la moneda de ellos. Entonces, todo está tan costoso que ni siquiera que con el salario mínimo apenas alcanzan para comer y ya. Ahí sí que ni modo de contar con una propensión marginal a consumir, es decir, comprar otras gafas o buscar de pronto que si me estoy movilizando necesito poder comprar otra, pues algo imposible, porque la inflación es tan elevada que solo alcanza para las necesidades básicas. O sea, casi que ni para pagar arriendo, solo alcanza para las necesidades básicas. A ellos en este caso que era solo el mercado y los servicios y ya. Entonces, cuando ya el nivel de inflación llega a los 2 o 3 dígitos, como el caso de Venezuela, pues el costo de vida es muy elevado y pues el dinero ha perdido su valor. Ya nadie quiere tener dinero ahorrado porque pues ha perdido su valor y no les representa básicamente nada.
Bueno, tenemos el cierre el 2 de octubre, entonces tenemos menos de 10 días para la presentación. De verdad que esperamos que ustedes puedan aprender un poco más sobre macroeconomía, sobre lo que son los factores de producción, consumo, inversión, todas las variables que hemos hablado hoy, puedan ustedes apropiarlas, entender, sobre todo porque en este momento de nuestra vida en Colombia estamos viviendo un proceso de todas estas variables macroeconómicas que afectan no solo, porque a veces pensamos que solo el gobierno, solo las empresas, no, sino que afecta cada decisión que se toma, afecta también a cada uno de los individuos, a las empresas y las personas. Entonces, el resultado que nosotros esperamos es que haya una apropiación, que ustedes puedan entender un poco más sobre la economía, sobre qué es lo que está pasando en nuestro país, sobre por qué está pasando esto en nuestro país, y poder, pues, que ustedes lo aprecien de esta forma. Entonces, lo que les mencionaba al comienzo, los aportes individuales y grupales, cada estudiante escoge un rol, un anexo, presenta sus aportes en el foro y como grupo colaborativo, entonces, consultar el material bibliográfico y presentar el caso de reflexiones sobre macroeconomía. Entonces, aquí está como ¿cómo se llama? La rúbrica más o menos, es lo que se tiene en cuenta. Se debe presentar un documento en PDF. Las actividades individuales me las han entregado a veces con aportes en el foro sobre mensaje, me han entregado punto por punto, me los han entregado todos digamos que ya los que son más organizados los han entregado todos los puntos en un solo documento, no importa. Esa evidencia individual queda en el foro, no hay ningún problema, yo la reviso en el foro y la califico desde el foro. Pero las evidencias colaborativas entonces se deben entregar en un documento en formato PDF, debe tener portada con sus nombres, bien marcadita, la introducción, digamos que el caso que ustedes escogieron y digamos que lo que nos solicitan ahí de la fase colaborativa de cada uno de los puntos. Aquí están los criterios de evaluación. La actividad individual tiene un peso de 50 puntos, es decir, que ustedes desarrollen cada una de las 5 actividades, que las presenten, que respondan correctamente. Tiene 50 puntos en 2 criterios. Hay un criterio de evaluación colaborativa, que es la elaboración correcta de las actividades colaborativas. Tienen un peso de 20 puntos. El hecho de que ustedes presenten el documento con lo que les acabo de describir de la portada, la introducción, toda la descripción de las actividades, no me vayan a meter actividades individuales en el trabajo colaborativo porque no tienen nada que ver. A veces en el periodo pasado hubo un grupo que eso le compete al evaluador y al compilador, y es que un estudiante presentó en su actividad colaborativa presentó un punto de la actividad individual, o sea, nada tenía que ver, porque si se dan cuenta, estas guías están bien estructuradas y pues la actividad individual no tiene que ver, digamos, estricta relación con la actividad colaborativa, sino que es un complemento. Y las normas APA pues tienen un peso evaluativo de 5 puntos. Recuerden asistir a los CIPAS, comunicarse conmigo a través de Skype, de los foros, del correo institucional, yo los estaré atendiendo. Digamos que si tienen una duda así urgente, pues lo más rápido que los puedo atender es el Skype. Estoy normalmente en las mañanas, ocasionalmente les puedo contestar en la tarde, pero a veces no. Estoy aquí para aclarar sus dudas. Recuerden asumir el rol, pero no solo asumirlo, sino también cumplir con la responsabilidad que conlleva ese rol. Si tengo las alertas, ir avisando a los compañeros. Si soy el compilador, pues revisar que todo lo que se entrega sea apropiado, de acuerdo a la guía. Y pues tratar de dinamizar sus grupos de trabajo. No sé si hayan dudas hasta aquí. Profe, tengo una pregunta, pero es acerca de los puntos del trabajo colaborativo. ¿Será que me puede colaborar? Voy a dejar de compartir aquí.
No sé si alguno tiene la guía ahí en la mano, que es que yo estoy desde otro computador y no la tengo descargada, tendría que entrar. Yo, Sí, yo la tengo, la guía. sí la tiene ahí en la mano. Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Le doy permiso para que la comparta. Eliseo Moscotti. Me lo busco acá. Y así mejor, porque es que si no me demoro más hasta que entre al Campus House. Profe, en el campus, porque aparece que la fecha de entrega es el 4 de octubre. Lo que pasa es que, pues, o sea, lo ideal es revisar la agenda. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos estos días con el director respecto a lo que pasó con el cuestionario. En la agenda decía que se cerraba el 4, pero en el cierre de la actividad decía que se cerraba el 6. Entonces, obviamente, se cerró el 4 y cuando las personas fueron el 5 o el 6 a presentar, obviamente ya no tenían los permisos. Entonces, lo mejor es verificar la agenda. Eliseo, ya le di el rol de presentador. Si quiere, en la parte superior hay una flecha que va hacia arriba y dice compartir. Sí, ya le José Alberto tiene otra pregunta. Sí, profe. Si es la misma o si es otra. ¿Cómo, profe? Pizarra, ¿no? Que su merced le pregunte que si tiene otra pregunta o es la misma y me dice que sí. Entonces le digo que sí, sí es la No, misma pregunta o que sí es otra. no es la misma que no la he hecho todavía. Profe, es que a mí, Ok. yo escogí el punto 2. Me dice que encuentre los datos del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años en España. Hice Sí. la gráfica en el plano cartesiano. Luego mi pregunta es Sí. el análisis que tengo que hacer es a nivel global, o sea, digamos que teniendo en cuenta el incremento del Producto Interno Bruto año tras año, es un análisis de la Bueno, ahí variación interanual, lo que porque pasa es como que no ahí, tengo los... pues usted se podría enfocar en los picos, o sea, tanto los altos como los bajos, y decir, por ejemplo, en el 2010 hubo un incremento del Producto Interno Bruto en tanto porcentaje, y luego nos entramos a ver una noticia, pero no es solo decir, sí, es que se incrementó, no, porque esa es la respuesta fácil. La respuesta correcta sería por qué se incrementó en ese año. Ok, o sea, ¿Qué hubo sacando en ese como... año en España que hizo que se... Ah, correcto, profe, ahí quería entrar, es como no tengo, digamos que los sectores, entonces podría dar un Una análisis noticia, o como... sea, normalmente una noticia de Producto Interno Bruto de España 2010, por ejemplo, o sea, estoy acá especulando. El Producto Interno de España en el 2010 fue de 2 puntos porcentuales, de 2 dígitos, digo. Entonces, ¿pero por qué? Porque hubo una crisis, porque hubo un cambio de gobierno, porque hubo una alza en no sé qué, porque hubo una crisis política, porque hubo venta de presas. Bueno, ¿por qué hubo un alto índice en ese proceso, en ese periodo? Entonces, lo ideal no es solamente decir, ah, sí, es que en 2010 es alto, en 2011 es bajo. Ya, profe, lo entiendo. Entonces, sí, O sea, exacto. yo lo que había Eh, hecho, yo lo que había hecho era de pronto, de acuerdo a lo que hemos aprendido, digamos que argumentarlo, digamos que con conceptos que pueden generar, digamos, la disminución o el alza en el Producto Interno Bruto. Sí, claro, todo eso complementa. Lo que pasa es que cuando lo que a uno no le gusta o lo que uno espera del estudiante, no es que solamente diga,
el por qué, sino que haya un complemento teórico que diga, oiga, sí, si el gobierno tomó estas medidas, estuvieron bien o no, por qué. El sustento teórico dice que, o sea, la idea es apoyar y dar una respuesta digamos que ya hay muchos de ustedes que están en cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo. Entonces, unas respuestas muy bien estructuradas y argumentadas que se note que son, que esto les ayuda a que ustedes vayan creciendo como profesionales y que vayan entendiendo esta ahí, como para que ustedes también puedan descansar, ya son las 9 de la noche. Ya si tienen dudas específicas sobre las actividades, me pueden contactar a mi Skype. Mi Skype es gema.yuslen.rincon.rojas. Yo ahí, pues, lo que les digo, les puedo dar respuesta, así como a necesidades urgentes que ustedes tengan. La idea es acompañarlos, seguirlos acompañando, seguirles compartiendo un poquito del conocimiento que yo he adquirido en estos años y que de pronto les sirva a ustedes para interpretar de una forma mejor, que la macroeconomía no sea solamente eh, un curso de conceptos, sino que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en torno a la macroeconomía y que en esa macroeconomía están inmersos todos ustedes, sus familias, las empresas donde ustedes trabajan. Entonces, espero poderlos eh, acompañar, pues todo este periodo, si Dios lo permite, y poderlos seguir guiando y brindándoles todos mis conocimientos. Yo saco el listado de asistencia del sistema, el sistema me lo genera automáticamente, entonces no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes, perdón por la demora. De verdad que, que me siento muy apenada con ustedes, pero hay cosas que se salen del dominio de nuestra humanidad. Entonces, muy agradable este ratico. A la próxima espero que hablen más, que pregunten más, que aporten más, que den más ejemplos, que la profe no tenga que preguntar, sino que decir, oiga, profe, se me ocurre este ejemplo, si cumple o no cumple. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este espacio. Igualmente, profe, muchas gracias a usted por la Bueno, explicación. profe, muchas gracias. Profe. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, profe.